buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, hoy jueves 15 de septiembre de 2016. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helbrecht y con un equipo habitual formado por Roberto Espinal y su ayudante y nuestro community manager Efraín Cejas y el propio Rudolf, Francesc Galván y quien nos habla, Edward Martin. Y sin más le cedo la palabra a Rudolf para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestro invitado. Buenas noches, queridos oyentes, allí donde quiera que estén, constructoras y constructores de relaciones. Esta noche tenemos un programa especial que hablamos del liderazgo del siglo XXI, que ha cambiado, cuántas cosas han cambiado en el siglo. No solamente son aquellos líderes jefes, son jefes los líderes. ¿Tiene algo que ver el jefe con el líder? Ordeno y mando, cómo ha cambiado la sociedad, internet, las cosas nos han cambiado, las paradigmas de antes, las percepciones son totalmente diferentes hoy con la tecnología. Y para eso esta noche tenemos con nosotros a Jaume Gurt. Jaume Gurt es ingeniero en telecomunicaciones, madre mía, director de organización y desarrollo de personas de Schibsted y portavoz de InfoJobs. InfoJobs, una de las empresas más importantes de España en tecnología, aquellas que nos acercan el trabajo a través de la red, nunca mejor dicho, y curiosamente hablar con un ingeniero en telecomunicaciones que está en una empresa que vive de Internet, por decirlo de alguna manera, o genera su negocio a través de la red, y que nos dice en su libro, magnífico libro, Diseña tu futuro, y nos dice que el liderazgo humano es conciencia y gestión de las emociones en compasión, es el amor verdadero. Curiosamente, cuando hablamos de esto hoy, a los líderes del pasado, aquella gente que dice, no, si liderar hay que mandar y la gente tiene que obedecer y para eso le pagamos, y si le pagamos tienen que trabajar y ser felices. ¿Ser felices? ¿Ser felices? Ser felices, esa es la cuestión, eso es lo que hablamos esta noche. ¿Liderar en el siglo XXI es liderar a gente feliz? Hay que ser humano para liderar. ¿Dónde estamos? ¿En qué nos movemos hoy? ¿Cuál es el futuro? Hace poco nos invitaba InfoJobs, a quien agradecemos, a una conferencia que hacía un conocido economista, Frédéric Laloux, que nos hablaba de reinventar las organizaciones con el futuro. En el futuro son aquellas organizaciones que nos hablan de que liderar, hay que ser humano para liderar, hay que tener muy claro lo que son las emociones de la gente y controlar nuestras emociones o gestionar nuestras emociones para poder conectar con la gente y hacer que esta gente sea feliz. Porque al final trabajamos el más del 50% entre que vamos a nuestro trabajo de nuestra vida, el resto la dormimos y quizás un pequeño tiempo disfrutamos. Entonces, el futuro está, según entiendo Jaume, en poder disfrutar no solamente en el tiempo libre, sino que disfrutar de lo que hacemos y vivir de aquello que nos hace felices. Cuéntanos, ¿qué es para ti el liderazgo del siglo XXI? ¿Hacia dónde vamos, Jaume? Bueno, es un cambio muy grande, ¿no? Es un despertar del ser humano. Yo creo que la tecnología nos está ayudando, nos está empujando a ser más humanos que nunca. Por un lado está facilitando nuestras vidas, está dándonos bienestar, pero eso también nos aleja de la conexión humana, del contacto, ¿no? Del cariño en muchas ocasiones. Ese liderazgo, ¿de dónde sale? ¿Por qué tiene que aparecer? Básicamente porque tenemos unas generaciones jóvenes que han crecido con Internet, con la libertad, con la conexión, con la igualdad. ¿Qué han aprendido ellos del mundo? Pues que todos somos iguales, que todos tenemos la misma voz. Estos chicos, cuando llegan al mundo laboral, lo que están esperando es una empresa, un jefe, que les mire, que les escuche, que les preste atención, que puedan participar. ¿Y cómo se hace esto en una dirección, en una empresa donde hoy se manda por galones? Pues lo único que nos queda es lo que somos, seres humanos, ¿no? Amor, cariño, cercanía. Esa es la gran paradigma del futuro. O sea, la diferencia está en que debemos dar el empoderamiento quizás al trabajador, a la empresa. ¿Quién tiene el poder en este caso entonces para ser feliz? Yo siempre digo que la felicidad está en manos de cada uno, no en el exterior. Válgame Dios que mi felicidad depende de todos los demás, ¿no? Sí, sería... Por tanto, para ser felices, hoy
el poder está en manos, o nos hacen creer, ¿no?, que está en manos de los dueños de las compañías, ¿no?, el que nos pagan y para los que trabajamos. Nuestra mirada hacia el futuro tiene que ser distinta, tiene que ser nuestra vida es completa y hay unas horas de nuestra vida que la dedicamos a trabajar donde, además de ganar un salario, vivimos. Y eso, por tanto, tiene que ser feliz para nosotros también. ¿Dónde está hoy ese poder? Están las personas. ¿Qué es lo que nos da ese poder? Las conexiones, las redes. Hoy Internet, el mundo tecnológico conecta. Nos acerca a la gente, quizás. Nos acerca y nos conecta. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido 4.000 millones de personas conectadas, ¿no? Por tanto, ese poder que antes era impensable, hoy está en nuestras manos. Más que nunca, ahí está el verdadero eje para tomar decisiones, para cambiar este mundo. La información, Jaume, nos llega por botones ahí, ¿no? Entonces, al tener más información, tú te acordarás como yo que hace años, cuando querías hacer una carrera en ingeniería, derecho, abogacía, medicina, ¿no? Hoy a través de la red podemos estudiar en cualquier parte del mundo cualquier cosa de lo que queramos y además hay 200.000 carreras diferentes con diferentes nombres y incluso más cortas y especializadas en tantas cosas, ¿no? La información nos llega por botones. Esta información que nos llega también nos hace cambiar esos paradigmas y esos objetivos, ¿no? Porque por un lado tenemos la sociedad de bienestar, vivimos en una sociedad que nos ofrece todo, y por otro lado tenemos esa información que nos hace llegar a cualquier parte, ¿no? Antes comentábamos que hace 25 años, 30 años viajar era mucho más difícil que hoy, con lo cual han cambiado nuestras necesidades, han cambiado nuestros objetivos de vida también, ¿no? Yo siempre digo que la tecnología lo que está haciendo es hacer el mundo pequeño, acercar a todo el mundo, y por tanto cuando tú abres una ventana a algo y ves que es posible en otro lugar, tú empiezas a desearlo, empiezas a soñar con eso. Por tanto, esto está ampliando los sueños de las personas, del ser humano. Le está abriendo caminos de capacitación que antes eran impensables, ¿no? Esa es la magia. Puedes aprender de todo en cualquier parte y esa información naturalmente te hace cambiar tus objetivos de vida, tu felicidad. Por supuesto. Yo creo que nos afecta en dos aspectos, ¿no? Por un lado, si no sabemos gestionarlo bien, nos puede hacer desgraciados. Así es. Porque para ser feliz, en el fondo, la felicidad, ¿cuándo la reconocemos? Cuando somos capaces de compararnos con una pérdida, ¿no? Y entonces a veces sabemos, ¿eh? Por eso hoy, por ejemplo, una de las tendencias fuertes en el mundo es lo que se llama mindfulness, ¿no? El ser consciente del instante presente, de lo que tengo, porque desde ahí podré disfrutar y no necesitaré perderlo, ¿no? Por tanto, esta influencia que tú decías de aprender en cualquier momento nos hace cambiar, evidentemente, nos hace evolucionar a una velocidad de vértigo, ¿no? Lo que antes tardábamos 10 años, hoy tardamos 1 en verlo, aprenderlo, desearlo y tenerlo, ¿no? Y esto puede ser un conocimiento, una capacidad, un deseo, una conexión. Pero claro, también el tema ese que pasa es que actualmente con esa gran cantidad de tecnología tenemos gente esperando el modelo 7, 8 de un teléfono y haciendo cola toda la noche para tener ese último aparato de moda, ¿no? También existe el vicio, ¿no? Hablábamos en un programa del vicio de la tecnología, ¿no? No nos tenemos que ir a un extremo u otro, pero ojo con eso, ¿no? Porque la tecnología nos puede atrapar, quizás, ¿no? Hace poco estaba en un restaurante y entraron una familia, 2 padres, una pareja y 2 niñas, ¿no? Unos 12 y 14 años. Me sorprendió mucho cuando al llegar se sientan en la mesa y cada uno desenfunda su móvil y empieza a chatear sin ni siquiera mirarse ni hablarse, ¿no? Entonces, ¿están conectados? Sí. Están cibernéticamente conectados, pero el momento presente, el instante de tener la familia y poder mirarse, hablar, discutir, elegir, lo han perdido. Por tanto, la tecnología es buena, pero cuidado. Yo me acuerdo cuando era pequeño que, buenas noches audiencia, buenas noches Jaume, que siempre nos decían en casa, la cena era sin televisión. Ahora, a partir de ahora, yo creo que la cena va a ser sin televisión y sin móvil. Bueno, esto es obligatorio ahora, ¿eh? Móviles desconectados. Móviles desconectados. Yo me gustaría enfatizar una cosa que creo que es básica de lo que has dicho, Jaume. Y es, la tecnología está haciendo cambiar los valores, sobre todo en los jóvenes, y los jóvenes son los que están haciendo cambiar el posicionamiento de las empresas. Y eso es una cosa que me encanta, que hasta hace poco tú te entrabas en un mundo laboral y te tenías que adaptar a ese mundo laboral del ordeno mando o el presencialismo, el trabajar hasta tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
por tecnología y por mil cosas, los jóvenes sobre todo están cambiando y están cambiando esos valores y están cambiando esas ganas de trabajar o el cómo trabajar, y son las empresas las que se tienen que adaptar. Y yo también apuesto por que a medio plazo empresas que no se puedan adaptar van a quedarse sin gente, se van a hacer viejas por la gente todavía de cómo solían trabajar, pero les va a costar fichar a Pero gente que antes nueva. entrabas en una empresa y 40 años, trabajé 40 años en la empresa. Yo no sé si hoy las empresas de hoy o de hace 10 años tienen todavía gente de esa. Creo que no. Incluso en selección, lo mismo lo ves un currículum de alguien que ha estado 15 años en una empresa y ya no lo ves de la misma manera Sí. que si lo ves 5 años en un sitio, 5 años en otro, 4, 3, y entonces ese es el crecimiento. Hay un efecto disruptivo hoy, ¿no? Y es los jóvenes esperan carreras profesionales de entre 2 y 4 años. Entonces, a colación con esto, lo que me gustaría es, ¿cómo ves porque hasta hace poco se hablaba del compromiso organizativo, el que la gente se tiene que comprometer con la empresa, que era mucho presencialismo, que era mucho de conseguir los objetivos, trabajar hasta tarde, etcétera, etcétera? ¿Cómo crees que con esta mentalidad de ser feliz en la empresa, cómo puede cambiar? ¿Cómo tiene que ser a partir del siglo XXI el compromiso organizativo con la organización, si es que todavía perdurará y existirá? Mira, hay algo que es clave, ¿no? En todo esto, cuando tú eres feliz con lo que haces, eso no es un trabajo. Si tú estás apasionado, eso no es un trabajo, eso es un hobby, es un sitio donde tú creces, donde tú te expandes, donde inviertes las horas que haga falta, ¿no? ¿Eso es bueno? Sí, porque desde esa expansión, desde esa pasión, te retroalimentas, aprendes, fallas, creces y al final salen bien y entonces vuelves el círculo virtuoso a crecer. Entonces ese compromiso no es un compromiso horario, es un compromiso de alma, es un compromiso. Nosotros en InfoJobs, ¿no? En una empresa donde hemos puesto a la persona en el centro, no controlamos ni cuando entras ni cuando sales. Eres tú el que tienes esa autorresponsabilidad y es el propio equipo, el propio colectivo que te acompaña y te ayuda, ¿no? Pero yo te aseguro que sin obligar a nada, nunca he tenido tantas ideas los fines de semana como entonces. ¿Por qué? Porque la gente siente que eso es un poquito suyo y lo integra en su vida y participa. Y te llega un domingo por la mañana un mail diciéndote, lo he visto claro, ¿no? Este fin de semana me ha pasado una cosa y he visto claro que tenemos este producto. ¿Cuánto vale esto? Porque además es la pasión que le pones, ¿no? La ilusión. De ahí salen los éxitos. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Jaume. Según te estoy escuchando, miro al futuro con prudencia, como es mi natural costumbre, pero con un puntito de esperanza, con una luz que está más cerca. Ya no la veo al final del túnel. Desprendo de tus palabras que las organizaciones del futuro serán felices o no serán. Y además hay algo que quería preguntarte clara y directamente para dejar un mensaje, un tip a nuestra audiencia. ¿Estamos ante una época de cambios o ante un cambio de época? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ahora mismo la primera fase es una época de cambios. El problema es que hay tantos cambios constantes, cada vez más cortos, que se convierte en un cambio de época. Esto tampoco nunca ha sucedido. Y la tecnología nos abruma en muchos casos, ¿no? Parece que nos amenaza con sobrepasar. ¿Cómo podemos de alguna manera encontrar un camino hacia ese equilibrio, ese bienestar personal donde no hay una diferencia por estar plenamente integrados, por ser coherentes y ser exactamente la misma persona en nuestras horas de trabajo que fuera de la oficina? ¿Cómo podemos encontrar un camino que concilie todo, ¿no? El bienestar personal, familiar, laboral y sobre todo que la tecnología no nos domine ni nos abrume? Mira, yo creo que esto es un tema de conciencia. Al final, como todo, cuando yo tengo un juguete nuevo, me puedo perder en él. La conciencia es la que nos tiene que ayudar a rescatar ese equilibrio, a volver a darnos cuenta de los beneficios que nos da, pero también a poner ese límite, ¿no? Parece que estamos en la era donde no hay límites y eso, los límites son buenos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice: el ciego en el desierto está totalmente perdido porque no tiene ninguna referencia, no tiene ninguna piedra, todo es absolutamente igual. Por tanto, los límites son buenos para encontrar tu propio camino. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer para ser felices, ¿no? Al final, yo veo la tecnología como un elemento que nos está empujando fuera de nuestra zona de confort a marchas forzadas, a base de vendernos
bienestar, pero lo que se está perdiendo es esa humanidad, ese cariño, ese contacto. Un niño pequeño sin contacto no crece con la misma forma, no crece con las mismas capacidades. Por tanto, eso nos va a apretar hasta un punto donde nos daremos cuenta como humanidad que ese interior, ese corazón, ese cariño, ese beso, es lo que necesitamos y volveremos al origen, ¿no? Por tanto, es volver al balance a través de un extremo. Jaume, dibujamos las empresas del siglo XXI, pues eso, empresas felices, empresas donde la gente pues tendrá su empowerment, tendrá su desarrollo, su crecimiento, pero en toda empresa hay momentos difíciles, hay despidos, no has llegado a objetivos, no has llegado a tal. ¿Cómo se puede gestionar, por ejemplo, un despido en una empresa feliz? Los despidos tienen que existir y pueden existir, y por tanto la diferencia no está en el qué haces, sino el cómo lo haces, ¿no? Una empresa feliz no significa que todos tengamos que no hacer nada y reírnos todo el día y todo sea muy fácil. Significa que disfrutamos con lo que hacemos, que crecemos con lo que hacemos y que tenemos que tomar decisiones difíciles. La única diferencia es el cómo lo haces. Si tú ese despido lo haces con transparencia, con el corazón en la mano, si hablas de persona a persona, si enfrentas la situación. Yo he visto muchos despidos donde se te hace por una carta. ¿Qué es lo que estás evitando? Mirar a los ojos a esa persona con la que has trabajado, que en el fondo sientes algo porque eres incapaz de decirle, lo siento, tengo que despedirte porque la empresa va mal, ¿no? A veces esa transparencia, yo conozco casos de una empresa concreta que en un momento de crisis lo pone enfrente de sus trabajadores y les dice a ellos, mira, tenemos que despedir a 5. La compañía se reúne y decide que en vez de despedir a 5, todo el mundo, incluido el propietario, va a bajarse el salario con la condición de que en los siguientes 6 meses vamos a intentar recuperarlo. Fíjate lo que hace la transparencia, cuando tú ves que eso es una parte humana, no solo una parte mecanicista. Por tanto, las formas de trabajar cambian totalmente. Pues entonces podríamos decir que el líder es menos tú que más yo. O sea, es más tú que yo en el sentido de que pongo en tu lugar, ¿no? Me comunico contigo, te entiendo, te conozco, para poder empatizar y poder dialogar. Esa es diríamos la técnica del líder de hoy, del líder humano. ¿Cómo es el líder humano? El líder es un facilitador, es una persona que se conoce a sí mismo, que es capaz de sostener, que es capaz de escuchar, una gran capacidad de escucha, una fuerte empatía. Eso sí, también tiene que ser capaz de tomar esas decisiones. Pero escuchar hoy en día, Jaume, tú sabes que con la velocidad que tomamos decisiones gracias a toda esta tecnología, con la presión que tenemos, con el día a día, hay que pararse a escuchar. Bueno, mira, hay un refrán que a mí la vida me ha demostrado 1000 veces que es cierto, ¿no? Que es, vísteme despacio que tengo prisa. Así es. Entonces, a veces me preguntan, ¿cómo puede ser que en una empresa tecnológica como la vuestra, en Internet, que todo cambia tan rápido y tal, la base de la compañía sea la meditación? Parece que sea absurdo. No, perdona. Yo voy a meditar durante 2 minutos, eso me va a mantener en mi centro y desde mi centro voy a desplegar toda mi capacidad para el trabajo que tú tardarías media hora hacerlo en 10 minutos. ¿Vosotros en InfoJobs tenéis un centro de meditación? Nosotros tenemos salas de meditación, ofrecemos yoga y meditación en horario laboral, en una serie de slots donde hay una profesora externa y tú puedes ir a esas sesiones, tú eres el que gestiona tu tiempo y si tú inviertes más tiempo aquí, pues tú mismo eres el que tienes que gestionar cómo vas a conseguir los objetivos que el equipo se ha planteado. Pero diríamos el líder, entonces es el primero entre los iguales. Exacto. Yo no te diría que es el primero. ¿No? Sí, el líder tiene que ser el primero para conseguir la transformación. Uno de los problemas que yo veo en las organizaciones hoy es las empresas están acostumbradas a comprar. Entonces, un director general puede decir, yo quiero una empresa feliz. Contrato a una empresa para que haga que mis trabajadores sean felices. La felicidad no se compra, señores. Sí. La felicidad se demuestra dando. Exacto. Entonces, para que eso sea posible, el primero que tiene que demostrar qué es la felicidad y cómo llevarla a cabo es el director general. Y nosotros, y te voy a dar un ejemplo muy claro, en InfoJobs tenemos una sala con un futbolín, en otra oficina tenemos un billar y en otra tenemos una sala con juegos electrónicos. Si el director general la pone y nunca va a jugar, ¿habrá algún empleado que vaya? No. Entonces, cuando abrimos la sala, el primero que fue a jugar fui yo.
como director general de InfoJobs en ese momento, porque estaba demostrando que eso era algo que era posible. Si el director general puede ir a jugar 10 minutos al futbolín con alguien, significa que cualquiera puede hacerlo. Por tanto, el líder es primero el ejemplo que muestra el camino para que todos poco a poco lo vayan andando y todos se vuelvan más igualitarios. Jaume, cuéntanos un poquito ese cambio que ha existido, entre otros detalles, el fútbolín, el billar, porque ahora me imagino a más de un director que nos puede estar escuchando riéndose diciendo, sí, ya, claro, voy a meter yo eso en mi empresa, sí, claro, pongo eso y es el... Onda, amor y paz, todos con onda, amor y paz, nos besamos todos. En InfoJobs ustedes van por los pasillos y se abrazan. ¿O? Claro, ya sí, se debe mejorar. Sí, lo estás diciendo de verdad. Lo estoy haciendo de verdad. Fíjate, una de las cosas que yo traje al comité de dirección era, no quería saludar con la mano. La mano es una forma de mantener distancia. ¿Por qué? Porque en función de donde yo la pongo, estás más cerca o menos. Estoy controlando la distancia entre los dos. Un abrazo implica una conexión de alma. Por tanto, entre los directivos, cuando nos vemos, sean hombres o mujeres, nos damos un abrazo y 2 besos. Si la dirección puede hacer esto, cualquiera puede hacerlo. Pero ¿sabes lo que hay detrás? El que cuando tú tienes contacto de cuerpo a cuerpo, se genera una mágica conexión de compromiso mutuo. Sí, hay emociones se que humaniza. Claro, exacto, se se intercambian energía, se humaniza la relación. Y entonces, cuando tú tienes que hablar sobre negocios, decisiones, proyectos, no está tú y el yo, están nosotros. Y la asertividad es mejor y la agresividad baja, naturalmente. La agresividad baja, la probabilidad de que nos pongamos de acuerdo aumenta y por tanto termina siendo más efectivo y más eficiente para la compañía y para el bienestar individual y colectivo. Digamos, la gente puede decir, esto es bucólico, es idílico, ¿no? Aquello que me estás diciendo, o sea, es posible, es factible, habéis llegado a ello, con lo cual ahora estáis en un proceso de transformación porque habéis unido a un grupo internacional, ¿no? Noruego, que trabaja en muchos países, claro, esa adaptación. ¿Cómo tomaron esta gente de otros países entrar en una empresa de onda, amor y paz? Me dices... Bueno, yo te voy a contar una anécdota que para mí fue muy significativa en el proceso de fusión, ¿no? Era muy reconocible que en InfoJobs teníamos una relación muy estrecha y muy concreta entre los directivos, ¿no? Una forma de actuar. En una de las primeras reuniones del comité yo me encontré a un compañero de InfoJobs con un directivo de algunas de las empresas que nos fusionábamos. Yo llego a Antonio y le doy un abrazo, 2 besos, hola Antonio, ¿qué tal? Y me dirijo al otro y le doy la mano. ¿Tú sabes qué es lo que me preguntó? Me dijo, oye, ¿a mí me puedes dar también un abrazo? Pues claro, también te doy un abrazo. Entonces, claro, yo le ofrecía mi respeto porque yo con él no había establecido todavía esa relación, no sabía si él se sentía cómodo, ¿no? Y fue él el primero que lo pidió. A partir de ahí ya siempre nos saludamos así. Por tanto, en el fondo, el ser humano, si es que antes que profesionales somos personas, y las personas, a mí no hay nada más que me guste que me toquen, que me den un abrazo, que me acaricien. ¿Por qué en la empresa no podemos hacerlo en un afán de unión? Porque al final, una empresa que es un grupo de personas que trabajan juntos para lograr unos objetivos comunes. Si yo tuviese que ir a la guerra, querría ir con gente que estuviese a dar lo mismo que daré yo por ellos. Así es. Y en el fondo, si tú ves una empresa, deberíamos verlo de la misma manera. Lo que pasa es que ahí están los egos, las recompensas, las promociones, etcétera, etcétera, ¿no? Y nadie nos ha enseñado que hay otras formas de hacerlo. Pero también, sobre todo, que hay de arriba abajo. Es decir, es lo que tú bien dices, es el ejemplo que tienen que dar los directivos. Por supuesto. Tantos directivos que fomentan el compromiso, fomentan el equipo y tal, y ellos son los primeros en pelearse, son los primeros en tener la puerta cerrada, con despacho para mí solo y que nadie entre, etcétera, etcétera. Por supuesto. ¿Os acordáis de aquellas épocas donde el director dictaba la carta a la secretaria? No. Eso ya pasó de moda hace tiempo. Esto es impensable. Impensable, ¿no? Impensable. Yo en InfoJobs tenía un sitio, todas las mesas eran iguales, no teníamos despachos, era de las primeras cosas que sacamos, ¿no? Y yo tenía mi lugar de trabajo muy cerca de la puerta. Entonces había días que a las 4 de la tarde, por ejemplo, la chica de recepción en ese momento no estaba, llamaban a la puerta, ¿no? Entonces yo me levantaba e iba a abrir la puerta. Y a veces decían, vengo a ver al director general. Ah, bueno, mira, soy yo, ¿no? Y decían, no, pero ¿tú estás viendo la puerta de InfoJobs? Pues sí, no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que lo hago yo, si lo hago yo, cualquier persona le estoy dando el ejemplo de la conciencia de lo importante que es atender a quien viene.
Hoy puede ser un proveedor, pero mañana puede ser un cliente. Si resulta que ese no es mi trabajo y no lo hago, fíjate la cantidad de oportunidades que estoy perdiendo. Esa cultura de la autorresponsabilidad frente a la compañía es el director, los directivos los que tienen que emanar hacia el resto, ¿no? Está claro, dando el ejemplo al final, lo que comentas también en tu libro, si das el ejemplo, siempre te siguen, ¿no? De alguna forma. Y eso es lo que tratamos de liderar. Y luego está el autoliderazgo, ¿no? Aquello que hablamos. Bueno, somos capaces porque hoy existe lo que hace años no existía a través de Internet, el trabajo en casa, el trabajo a distancia. Puedes trabajar hoy y tener unos buenos ingresos y quizás una buena profesión trabajando desde tu casa, ¿no? Entonces, liderarse esto también forma parte de un liderazgo humano. ¿Podemos entrar en liderazgo humano a través de trabajar en casa? Fíjate, yo creo que es la primera fase, ¿no? Una de las conversaciones más típicas que siempre he tenido con los managers y directivos de las compañías en las que he trabajado es cómo puedes llegar tú a liderar un equipo si no puedes liderar tu propia vida, ¿no? ¿Cómo puedes gestionar las relaciones cuando tú no eres capaz de gestionar tus propias emociones? Le estamos pidiendo un imposible, ¿no? Por tanto, ¿por dónde se empieza? Por uno mismo. El primer paso, conocerse bien. Aprender a gestionarse a sí mismo. Y aprender a gestionarme a mí mismo significa tener mi responsabilidad, ser capaz de reconocer las emociones que tengo y saber tratarlas. Ese es el punto de partida. Después, una vez lo consigo, lo puedo hacer con otros. Cuando alguien me pide si le puedo dar 10 euros, lo primero que hago es miro en mi bolsillo si los tengo. Por tanto, si alguien quiere que lidere a otros, primero tengo que mirarme a mí, en mi bolsillo, si soy capaz de hacerlo. Tú cuando comenzaste esta tarea en InfoJobs pones en tu blog un SEO sin corbata, que ya me explicarás de dónde viene el SEO sin corbata. Es muy fácil. Muy fácil. Mira, yo he hecho la carrera en ventas, ¿no? En ventas típicamente vas con la el traje, la corbata, etc. En el momento en que me nombran director general, yo paso a liderar una compañía de 260 personas, donde la parte comercial son 80. El resto son desarrolladores, gente de atención al cliente. Yo tengo muy claro que quiero una compañía cercana, de confianza. ¿Cómo voy a ser cercano con todas aquellas personas y colectivos donde mi propia indumentaria es una agresión hacia ellos? Entonces, si quiero ser cercano, lo mínimo que puedo hacer es sacarme la corbata. Y por tanto, cuando yo monté mi blog, lo que quería poner de manifiesto era que uno puede ser CEO, puede ser más humano, sacándose la corbata con algo tan sencillo como este, ¿no? Y de ahí sale el nombre de un CEO sin corbata. En el que haces una reflexión muy interesante, que cuando pasas a esta parte que dices, director general de InfoJobs, ¿no? Tienes tus dudas, naturalmente, pensamientos, cuestionamientos que dices, ¿hacia dónde voy? Lógicamente, coger una empresa en esa situación, ¿no? En el que vas a liderar un cambio, una empresa tecnológica donde además los cambios se suceden con una velocidad tremenda, porque están saliendo ya los móviles de quinta, sexta generación, con lo cual tienes que aplicar toda la tecnología para que el señor que busca trabajo en InfoJobs lo pueda buscar a través de la tablet o del reloj, ¿no? Del reloj o computador, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? Y dices, bueno, ahora yo quiero una empresa más humana. Me dices, bien, para que la gente se acerque y tal, pero ¿cómo te enfrentas a esas dudas? ¿Cómo pasas eso? ¿De dónde viene esta idea? Esta idea, en el fondo, nace de mi propia experiencia en mi vida en mi vida personal. Como todos, tienes un momento de bajón muy fuerte, eso transforma mi vida, ahí empieza una búsqueda de mí mismo como persona, como ser humano, y descubro una serie de herramientas, ¿no? El autoconocimiento, el eneagrama, las constelaciones, la PNL, el coaching, que me parecen magia. Y digo, yo quiero aprender de ellas. ¿Por qué? Porque a mí me transforman como ser humano y cambian mi vida. Entonces, a partir de ahí yo los voy introduciendo poco a poco. ¿Y dónde están mis dudas cuando yo cojo la dirección? Pues estamos en un momento de crisis muy fuerte, afecta directamente a nuestro modelo de negocio, la compañía se siente totalmente perdida, hay un cambio de accionistas, parece que el mundo ha hecho la tormenta perfecta para encajar allí. La forma de afrontarlo para mí es transparencia, algo que en muchas ocasiones los directivos no tienen, no son capaces de reconocerse débiles, de reconocer que pueden equivocarse, que pueden tener dudas. Y yo lo plasmo delante, chicos, yo no tengo idea, ¿no? Si tengo ilusión, tengo esperanza, me gustaría ir hacia.
pero soy uno, vosotros sois 259. Si queréis acompañarme, vamos juntos, si no, el que sobra soy yo. Ese es mi primer discurso con ellos, ¿no? Porque yo siento que sirvo a algo más grande, no me sirvo a mí mismo, ¿no? Creo que este es un punto importante en la problemática social actual. Lo vemos en los políticos, no son capaces de ponerse de acuerdo, unos políticos que deberían servir a un país y se sirven solo a sí mismos sus propios intereses. Así es cierto. Ese es el punto. Entonces, yo cuando cojo la dirección siento que sirvo a algo más grande que se llama InfoJobs, que yo soy un facilitador, y desde esa transparencia, desde esa tal vez humildad, desde esa más cercanía, la gente empieza a creer en mí, ¿no? Jaume, en tu libro, desde luego, se aprenden una serie de cosas que son fundamentales. Es un espejo de uno mismo. Cuando hablas, por ejemplo, del proceso personal de transformación a través de las crisis personales, me parece que también hay algo muy importante, que es esa línea clara que tú reivindicas de que no se debe separar la persona de su conciencia. No debe haber ese desdoblamiento. Somos lo mismo trabajando que fuera de la oficina. Y además debemos hacer gala, debemos levantar la bandera del humanismo, de la conciencia. Debemos ser conscientes del cambio de época y de lo que eso supone. Hay también en el libro algo muy importante, que es un voto a favor del desarrollo sostenible y de la economía del bien común. Así es. Yo creo que son dos fuerzas que van a estar ayudando, ¿no?, a cada uno de ellos. La economía del bien común tiene una mirada distinta, no es enriquecerse, es poder vivir y hacer crecer mi alrededor, ¿no? La economía compartida, eso transforma la sociedad, transforma el consumo en algo que hoy estamos matando el planeta. Pues ahora nos tomamos un momento de la pausa y seguimos con este tema tan interesante del liderazgo del siglo XXI. Escuchamos un tema musical de esta noche, Eduard. En este caso, en la voz de Chesney Hawkes, un tema que le compuso especialmente uno de mis artistas ingleses favoritos, Nick Kershaw, y que se llama precisamente una loa al líder humano, al líder consciente, The One and Only. Buenas noches, otra vez aquí estamos construyendo relaciones con Jaume Gurt, y esta noche traemos una píldora muy especial de nuestro compañero Francesc, que nos anuncia la publicidad primero. Pues yo lo que quiero hoy, la píldora de hoy va a ser una píldora diferente, y es un poco publicitar el curso que vamos a empezar. Un pildorón, un curso que va a empezar, que empezaremos ya el próximo jueves 22 de septiembre en el hub que hay en el hub que está justo al lado de la parada de metro de Hostafrancs. Nuestra nueva sede social de Construyendo Relaciones, ahí donde nos lo pasamos igualmente bien que aquí en la radio. Igual. Entonces eso está justo al lado de Hostafrancs, también cerca de la parada de Tarragona, y van a ser un curso que es de Construyendo Relaciones, que está dividido en 3 módulos. Cada módulo son de 3 horas, o sea, los jueves por la tarde de 6:30, 9:30 más o menos, o el sábado de 10 a 1. En la página web lo podréis encontrar toda la información. ¿Por qué 3 horas? Porque lo que queremos es que lo que se haga y se empiece a implantar a partir del día siguiente. Por tanto, no queremos dar 8 horas de teoría y ejercicios y juegos y vídeos, no. Queremos dar 3 horas claras, que la gente entienda lo que estamos hablando, para que luego lo importante sea el plan de acción, que la gente empiece a trabajar, que la gente empiece a notar ese cambio y pueda cambiar esos hábitos, que al final lo que estamos hablando siempre son de los hábitos. ¿En qué consiste el curso? Los 3 grandes módulos. El primero, siempre de Construyendo Relaciones, por tanto, el primero es identificar, ser consciente, que llevamos hablando toda la noche, ser consciente de cómo te relacionas con tu entorno, de cómo te relacionas con tu pareja. De qué forma y por qué, ¿no? De qué forma y por qué, y a qué se debe que te relaciones de esta manera. Segundo módulo, que será la semana siguiente, el valorar esas relaciones, ser consciente de cómo puedes tú valorar esas relaciones que te sacan de positivo, que sacan de negativo, cuando podemos hablar de una relación que te contamina, cuando podemos hablar de una relación eficiente, cuando podemos hablar de una relación sana,
y siempre, tanto en el trabajo como en casa como en el trabajo. Y el último, pues, el mejorar esas relaciones, el cómo poder cambiar, el cómo poder dar un paso más allá, y ya me he identificado yo cómo me relaciono, he valorado esa relación y finalmente doy ese paso de cambiar, de mejorar, a través siempre de diferentes herramientas, a través de diferentes Tenemos que teorías. tener claro que es para todos los ámbitos, ya sea para el que tiene pareja y quiere mejorar la relación, para el que quiere construir o reconstruir una relación. Totalmente. Para aquel que busca una nueva relación y quizás se enfrenta a cómo me tengo que relacionar con una nueva persona, cómo lo hago, y cómo la reconozco, cómo me comporto. Y en este caso somos los tres, tenemos que decirlo, que nos vais a ver allí los tres sin los auriculares posiblemente, dando el curso, y es desde las 7 de la tarde, 6:30, 7, que podéis encontrar en nuestra página web, aprovechar a un precio oferta espectacular por inicio de temporada, y podéis elegir entre jueves o sábado. Ahí está. El sábado es de 10 a 1, y el jueves, que no hay fútbol, también más adelante tendremos, para aquellos que no les gusta el fútbol, puedan participar en nuestro curso. Es nuestra nueva sede social, que está en la calle Doctor Triadó, número 31, a 200, casi con Consejo de Ciento, cerca de Hostafrancs, cerca del metro de Tarragona y cerca del metro de Hostafrancs. Ahí está, justo cerquita del mercado de Hostafrancs está. Muy bien, y allí os esperamos el próximo 22 de septiembre. Pidan información jueves en nuestra página web, info@construyendorelaciones.com. Y seguimos hablando de construir relaciones en la empresa, quizás, ¿no? Que es una de las palabras. Construyes relaciones como líder, construyes relaciones con las personas que lideras, ¿no? ¿Cómo es esa construcción de relaciones, Jaume? Bueno, la construcción, yo siempre digo que empieza por conocerse a uno mismo, ¿no? Hablabais antes del autoconocimiento, ¿no? Uno tiene que poder primero saber quién soy yo, cómo me comporto, en qué soy bueno, en qué no soy bueno, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué es lo que me da miedo. Y ese es el punto de partida. A partir de ahí uno puede extender a empezar a ver a los demás, ¿no? Cuando uno sabe reconocerse, con qué gafas mira la vida, ¿eh? Porque una realidad cada uno la vemos con nuestras propias gafas. Por tanto, ese es el primer punto. Cuando ya sabes qué gafas tienes, empiezas a reconocer a los demás. Empiezas a ser capaz de sacarte esas gafas que te filtran algunas cosas y no te dejan ver otras. De alguna forma te identificas, ¿verdad? Te identificas, claro. Te identificas con algo más que no solo son las acciones o los pensamientos, ¿no? Muchas veces pensamos que somos lo que pensamos y eso no es cierto. No, así es. Entonces, ese es el primer punto. Jaume, cuando llevas tanto tiempo gestionando asuntos relacionados con un punto que va directamente al corazón de las personas, que es esa relación cercana, el tratar de que el trabajador vea esa cercanía, esa accesibilidad, el facilitar el cambio, en definitiva, también en las organizaciones a través del cambio de las personas. Es decir, los grupos cambian porque cambia cada una de las personas que lo integran, ¿no? Y aportan una energía positiva, un entusiasmo y un nuevo foco, porque se conocen a sí mismos. Cuéntanos cómo se facilita, por ejemplo, en el caso de InfoJobs, todo lo necesario, todas las herramientas, ese conjunto de herramientas para que una persona pueda conocerse al detalle y pueda dar lo mejor de sí mismo y disfrutar con lo que hace, y sobre todo que no haya esa diferencia que se hace absurdamente todavía hoy. Son vestigios del pasado, ya estamos a una velocidad que las 7 fuerzas nos llevan de la mano. Hay que cambiar, hay que dar ese paso, y es un paso muy profundo que exige sobre todo conocernos y tener algo dentro para poder dar. Quien no tiene nada no puede ofrecer nada, y hay que dar lo mejor, sobre todo para ser felices en la oficina. Bueno, nosotros utilizamos 2 herramientas básicas, ¿no? La primera es un test que se llama DISC. Es un test sencillo, se hace de forma rápida y nos da información. Es un test orientado básicamente a la acción, ¿eh? Eso lo utilizamos pues tanto para selección de las personas que vamos a incorporar, como de conocimiento del colectivo de los equipos que tenemos. El conocer en base a una serie de parámetros cómo es cada uno en ese instante nos ayuda a comprender los posibles crisis o desajustes que pueden haber, y nos ayuda a comprender los beneficios o las sinergias que se pueden crear dentro de ese propio colectivo.
La segunda herramienta, que es una herramienta de un trabajo mucho más profundo y mucho más largo, nosotros trabajamos con el enneagrama. Yo personalmente lo he utilizado muchísimo. Es una teoría que lo que hace es desglosar todos los caracteres en 27 prototipos. Lo que dice es que siempre tienes uno que tenemos de todos, pero hay uno que es dominante. Y además de toda una teoría, la Fundación Claudio Naranjo tiene una serie de programas vivenciales que lo que te hace es ayudarte a reconocer. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, yo puedo contar mi vivencia, ¿no? Yo pasar por ahí me permitió ver mis sombras, mis miedos, porque desde los miedos es muchas veces donde nos empezamos a relacionar, donde aparecen los conflictos. Así es. Si no las conozco, no puedo darme cuenta, y si no me doy cuenta, no puedo cambiarlas. Cuando yo me di cuenta de esas sombras que tenía y que proyectaba, empecé a darme cuenta cuándo lo hacía y empecé a rebajarlas. Al empezar a rebajarlas, las relaciones con los demás, las conexiones con los demás, mejoraron. Y al mejorar las relaciones con los demás, mi vida fue más feliz y fue mejor. Entonces, es tan sencillo como eso, tan fácil y tan difícil. Sí. Porque es un proceso de autoconocimiento, ¿no? ¿Cuántas zonas oscuras tenemos que no queremos reconocernos, ¿no? Sin embargo, cuando eres capaz de reconocer esa zona oscura, ya no tienes que ocultarla. Y desde ahí puedes empezar a trabajar. Entonces, el siguiente paso es, ya conozco mis sombras, ¿cuáles son mis luces? Y en ese proceso te empiezas a ver y empiezas a ver el mundo de todas aquellas personas. Yo comprendí conflictos que tenía con personas que al final eran prototipos determinados con los que mi carácter tenía un enfrentamiento muy, muy claro. Y había otros que se acercaban. Fíjate, esto incluso llega a afectar a las parejas, ¿no? Las parejas que tenemos parece que somos imanes, ¿eh? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que dices, es que todas las parejas que he tenido son iguales, se parecen? ¿Por qué? Porque tenemos un carácter que atrae a otro tipo determinado y viceversa. Hasta que te das cuenta, y pueden ser que esas relaciones sean muy sanas o puede que sean muy insanas. Si son muy insanas, tienes que empezar a hacer algo para atraer a otro tipo de perfiles. Porque si no, tu vida será el día a la marmota, cambiando de nombre, cambiando de mujer o de hombre, pero no avanzamos, ¿no? Es verdad. Por eso es tan importante. Es cierto que no es... También tenemos que claro la audiencia que no es necesario ser un psiquiatra o un psicólogo para hacer enneagrama ni para hacer DISC. Nosotros hemos hecho algún programa de DISC y algún programa de enneagrama aquí muy interesantes donde explicamos a la gente que primero el conocerse a sí mismo nos abre las puertas de que sabemos cómo nos comunicamos a través del autoconocimiento, ¿no? Y esto nos resulta muy fácil para liderar, para trabajar en grupo y para tener una relación más feliz y de la cual ser más felices, ¿no? Bueno, fíjate, tú has dado una clave importante para liderar, ¿no? Al final, cada uno de nosotros tiene un estilo, pero puede ser que el estilo que tú tengas como líder hacia otros, con algunos encaja y con otros no. Y tú dices, ¿y por qué con este señor me funciona y con el otro no? Pues porque el otro tiene un carácter distinto y si tú eres un buen líder tienes que poder reconocerlo y actuar distinto. Para conectarse y adaptar. Exacto. Y que el líder de hoy no es el orden y mando, es el que se conecta, se adapta y a través del conocimiento del equipo es donde lleva el equipo a un buen camino y a un objetivo de toda la empresa. Entonces, para definirla, al menos mi definición, como te comentaba, hace años que doy cursos de liderazgo del siglo XXI y me gustó tanto tu metodología, lo que utilizas en el libro, que dije, es lo mismo, liderazgo del siglo XXI. Al final es conocerse uno mismo, conocer al equipo y de formas de, diríamos, controlar esas emociones o gestionar esas emociones propias de los otros para llegar a ese objetivo en común todos de una forma feliz, ¿no? Porque el orden y mando ya se quedó en el pasado, en el siglo pasado. Bueno, las emociones, una emoción no es más que una chispa que lleva un movimiento, ¿no? Exacto. Y todo depende de ese movimiento, si lo convertimos en un movimiento constructivo, positivo, que lleva a algún sitio, o un movimiento negativo que lo que hace es destruir. Por tanto, el reconocer esas emociones es importante. Primero saber cuáles son. Primer consejo, comprar un emocionario, libro que nos habla sobre cuántas emociones hay, qué significan. Reconocerlas, saber qué me está pasando, ¿no? Yo tengo una anécdota con una de mis niñas. Cuando tenía 5 años fuimos a una cueva y es una cueva donde hay murciélagos, ¿no?
y tenía 5 añitos, y de golpe porrazo la niña dice, mamá, tengo mucha hambre. No tenía hambre, tenía miedo, pero no era capaz de reconocer el miedo y ella le ponía la palabra hambre, ¿no? Por tanto, y esto no pasa solo en los pequeños, en los mayores, que nadie nos ha educado en emociones, en reconocerlas. ¿Cuáles son? Claro. Pues desde ahí no puedes cambiarla. Yo creo que más de un oyente se está preguntando. Nos has contado de una parte, digamos, el final de una vez conocido el enneagrama, ya tus relaciones han mejorado, han cambiado, cómo lideras InfoJobs y nos has contado un poco lo antes, ¿no? Durante el proceso, ¿han habido baches? Me imagino que pueden haber habido gente que, entre comillas, se ha reído diciendo, ¿y este buen hombre qué le pasa ahora que ahora me escucha mientras antes no me escuchaba? Por supuesto. Seguro que habrá gente que dice, ¿y ahora por qué te hablas con ese cuando antes no te hablabas y te hablabas conmigo? Y envidias, celos, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito ese proceso. Sí, algunos ejemplos de ese proceso. Algunas anécdotas, algún ejemplo. Mira, eso es un proceso curioso porque conforme te vas descubriendo vas dejando de hacer algunas cosas e introduces cosas nuevas que la gente que está a tu alrededor no se espera, ¿no? Por tanto, eso es rompedor, ¿no? Ni bueno ni malo, rompedor. Entonces, lo primero que pasa es que los dejas descolocados, ¿no? Claro, en el fondo esto es una ventaja competitiva, porque las relaciones que ya están establecidas, ya sabemos cómo va a actuar, sabemos lo que esperamos de él, pero cuando te llega con una respuesta no esperada, en ese momento tú tienes la ventaja, ¿eh? Por tanto, yo creo que eso es muy positivo. Anécdotas, pues mira, desde los abrazos que hablábamos antes, ¿no? Yo vengo de estudiar telecos, ¿no? De un padre ingeniero. Me apasionaban los números, todo mente, nada de corazón, ¿no? Y con el tiempo, pues tenía un respeto terrible a tocar a las personas. A mí me daba miedo tocar, ¿no? Sentía como que invadía una burbuja. Sin embargo, un día me permití y me di cuenta que eso era bueno para mí y para otros, ¿no? Y poco a poco empecé a tocar, ¿no? Simplemente a veces es poner una mano en la espalda. Eso que para mí era un tabú fue liberador y me produjo una conexión, ¿no? Si lees un poco, lo que ves y lo que te dicen en algunos libros es que en toda conexión física hay un intercambio energético. Y en ese intercambio energético se produce un sincronismo entre esas personas que hace que después esa conexión a través del habla, a través del entendimiento sea más fácil. Bueno, pues la gente se sorprendía, ¿no? Es que hay muchísimas cosas, ¿no? La meditación, ¿no? Yo introduje la meditación como una herramienta, ¿no? Esa meditación me daba una tranquilidad, ¿no? Me daba una paz, ¿no? Mientras antes era una persona muy explosiva, ¿no? Muy apasionada, enérgica, ¿no? Jaume, interiormente, ¿cómo has notado esa transformación? Porque, desde luego, hemos llevado vidas paralelas, el equipo de Construyendo Relaciones, con tu trayectoria, desde luego que hemos llevado, lo ratifico. No, es un gusto certifico. tenerte aquí porque nos sentimos identificados con toda esta teoría que tú haces, ya te lo hemos comentado, que es la nuestra. Y quería hablar de comunicación, precisamente. Yo creo que tú has notado esa llama viva, ese cambio en ti, y a la hora de tener un diálogo con una persona, creo que diste un salto cualitativo a la hora de reconocerte en el otro y que hablar bien, con unas formas impecables, no tiene por qué conllevar comunicar bien, conectar con el otro. Yo creo que eso tú lo has sabido reflejar en tu libro y lo practicas día a día en tu estilo directivo. Mira, hay dos anécdotas para mí importantes. Una, ¿no? Relacionada con la meditación, el centramiento, la tranquilidad, ¿no? En un momento determinado de mi vida, yo tengo que empezar a trabajar en una multinacional, en InfoJobs, que pertenece a un grupo noruego llamado Schibsted, y yo no tengo un dominio del idioma inglés. Yo me doy cuenta que aquellos días, en aquellas reuniones donde yo antes medito, antes de entrar a la reunión, estoy muy centrado y muy tranquilo, mágicamente entiendo mucho más lo que se me dice y soy capaz de expresarme mucho más fácil que cuando estoy nervioso. Entonces, ¿cómo sucede? No lo sé, pero eso es cierto y lo tengo comprobado, ¿no? Por tanto, cambio interior en comunicación, el estar centrado, el estar en paz contigo mismo, es como que te abre las orejas, ¿no? Te abre el entendimiento y algo pasa. El segundo que tengo en comunicación, te diría que algo que yo he aprendido muchísimo y que sorprende a las personas es el poder hablar de emociones, el poder expresarlas, el poder en algunas conversaciones con compañeros
llegar a tener lágrimas, pero ciertas. Eso toca el alma de las personas, porque es honesto, ¿no? Y entonces hay mucho más que palabras en esa conexión, hay una comprensión profunda que hace que el mensaje llegue de otra manera, ¿no? Pero es desde la transparencia, desde abrir el corazón y decir, aquí estoy con mi bueno y mi malo, ¿no? Entonces eso es parte de ese camino de transformación, parte de la comunicación que tú decías antes. Comunicación es transparencia. Exacto. Pues podemos definir de cualquier forma, ya acabando el programa, que el líder del siglo XXI es sí o sí humano. Jaume. Sí o sí será humano, porque todos somos humanos, eso es lo que nos une, ¿no? Y tenemos en común. Es una semilla que crea conexión. Vosotros habláis de conexión y eso está. Si miramos estudios, siempre se dice que una mayor parte de la comunicación no es la verbal. Y esa comunicación no tampoco es postural, es algo que viene de dentro, es una vibración que hoy en esta sociedad aún no somos capaces de reconocer, pero es hablar desde el corazón, hablar desde la verdad, hablar desde lo que soy, sin miedo. Gracias, Jaume, por estar con nosotros. Serás siempre bienvenido aquí. Te esperamos algún día otra vez y gracias por compartir toda esa experiencia. Gracias por enseñarnos a ser un líder humano. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Edward, los abrazos finales son siempre tuyos. Gracias, Rudolf. Querida audiencia, la próxima semana volveremos a construir relaciones, pero entre programa y programa esperamos que dejéis vuestra huella digital y vuestro testimonio en la página corporativa del programa, construyendorelaciones.com, en nuestro Twitter y, como no, en nuestra cuenta de Facebook. Sabéis que os queremos mucho. Cuidaos todo lo que podáis y construid con amor y, como nos ha dicho Jaume, con transparencia, siendo siempre vosotros mismos. Hasta muy pronto. Abrazos. Chao. Buenas noches. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.